porque Él es digno de toda la gloria, de toda la honra. Padre, gracias. Hoy recordamos precisamente lo que yo le estaba diciendo, esa muestra de amor en la cruz. La palabra de Dios declara en un verso que todos nos sabemos, que está en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó a nosotros. No dice que amó al creyente, porque no existía, dice amó al mundo, amó al pecador, que estuvo dispuesto el Padre a entregar a su único Hijo, para que ahora todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted conoce eso, pero ese es un verso que encierra la esencia de lo que es Dios. Y hoy yo quiero hablarle de la gracia de Dios. Yo quiero hablarle de aprender a vivir en la gracia de Dios, porque eso es lo que el Señor nos entregó. Por eso Jesucristo fue a la cruz, por la gracia. Por la gracia Él estuvo dispuesto a venir a esta tierra, a tomar un cuerpo humano y darnos vida eterna, con un propósito de que nosotros hoy le conozcamos. Yo le quiero pedir a la gente de audiovisual, porque yo la verdad voy un poco rápido, ya mi esposa me dijo, dale con calma, pero en Efesios 3:18 voy a compartirles varios versos que tengo aquí, porque este tema de la gracia es muy amplio, muy amplio. Y más que tener versos es que nosotros tengamos la revelación de la gracia de Dios. Efesios 3:18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, oigan eso, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Repito ahí: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El mismo Jesucristo dijo que la vida eterna consiste en que conozcamos al Padre. El Señor no quiere que conozcamos solamente la palabra, en la letra. El Señor quiere que conozcamos al que está detrás de esa letra, al propósito de la palabra. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice: este era en el principio creada todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue creado existiera. Y después dice, eso está en Juan 1, que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se llama Jesús. Y eso es lo que Cristo vino a hacer cuando llegó a la tierra. Él vino a revelar a la humanidad el amor de Dios, a una humanidad que vivía bajo leyes, bajo dogmas, que le voy a compartir ahorita. Y puntualmente vivía bajo la ley mosaica. ¿Qué es la ley? La ley de Dios son reglas, son prohibiciones, podríamos decir son mandamientos también, como los 10 mandamientos, son estatutos, son juicios que estableció Dios para interactuar con el hombre. Cuando digo juicio me refiero a cosas que Él estableció para que nosotros, o para que en ese entonces la humanidad, mediante esas reglas pudiera interactuar o de una u otra forma ver a Dios. En Gálatas 4:4, vaya conmigo rapidito, Gálatas 4:4 al 5. Hablando de Jesús dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso lo está escribiendo Pablo, el apóstol que tuvo la oportunidad de conocer la ley como ningún otro judío, posiblemente. Eso lo está escribiendo un apóstol que estudió bajo los pies de un gran rabí que se llamaba Gamaliel. Pero ese mismo apóstol ahora está diciendo o compartiendo la revelación más grande que Cristo quería ahora transmitirle a la iglesia. Es la revelación que ni siquiera le entregó a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles que caminaron con él. Esa revelación de la gracia, el Señor se la entregó a Pablo y se la explicó personalmente a Pablo, ya cuando Cristo incluso había resucitado. Y este Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban
bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Ese solo verso por sí solo es suficiente. Ahí lo explica claramente, la palabra se interpreta sola. Jesús nació bajo la ley, porque la ley existía. Estaban los 10 mandamientos, ustedes lo saben. Pero dice que con su sacrificio y su resurrección, Él redimió a aquellos que estaban bajo la ley. Porque ahora Jesucristo venía a traer un nuevo estilo de vida, una nueva forma de relacionarnos con el Padre. Es más, Jesucristo vino a revelar al Padre. La humanidad no conocía a un Padre, la humanidad conocía a un Dios. Pero había temor para acercarse a Dios. Había miedo para acercarse a Dios. Y gran parte de ese miedo se producía porque existía una ley. Y la ley decía, si haces esto, entonces ganarás esto. Pero si no lo cumples, entonces esta es la consecuencia. Eso decía la ley. Pero Jesucristo vino a traer la esencia verdadera de quién es el Padre. Sin embargo, cuando Él llega, se encuentra en un mundo lleno precisamente de religión, lleno de ley, lleno de autojusticia, lleno de personas que querían con su fuerza ganar algo para Dios o ver cómo agradaban a Dios. Por eso que nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. Por eso que nosotros tenemos que poner los ojos, y más si estamos empezando en el Evangelio, en el nuevo pacto. No podemos ir a estudiar el antiguo pacto si nosotros todavía no tenemos la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque eso lo que trae es confusión. Eso lo que trae es una mezcla. Y está comprobado en la palabra de Dios. Se crean paradigmas que son barreras o murallas que impiden que el hombre conozca a Dios a cabalidad, en su esencia. Que conozca el corazón del Padre para la humanidad. Apenas estamos introduciendo. Le voy a compartir unos versículos más. La ley, si quiere, bueno, no va a tomar nota, pero presta atención a esto. La ley mosaica exige obras. La gracia es solo por creer. Yo pensé que iba a decir amén ahí. La ley hace cosas para alcanzar algo de Dios. Pero la gracia hace cosas para agradecer porque ya alcanzó todo de Dios. La ley es para lograr algo. Pero la gracia es porque ya Cristo me entregó todo. La ley busca que tú tengas mérito. La ley busca que yo tenga mérito. Eso hace la ley, que yo aparente ante los humanos, ante las demás personas. Eso hace la ley. Pero la gracia me muestra el único y suficiente mérito que me hace completo, que es el mérito de Cristo. Siempre la gracia va en contra de la ley, no puede mezclar. Aunque la misma Biblia dice que la gracia fue dada por Dios, no es el vehículo o la forma para ahora nosotros vivir en este mundo cristiano, en esta relación con Jesucristo. Porque leímos al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese verso no solamente muestra a un Jesús muriendo por una humanidad. Ese verso está mostrando que Dios está buscando una relación con el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, entró obviamente el pecado al mundo. Y una de las cosas que entraron también fue el temor. Porque la palabra dice que Adán y Eva se escondieron. Y me bendice porque eso está al principio de la Biblia, cuando ni siquiera había ley. Pero eso es lo que causa el pecado. El pecado te aleja de Dios, la gracia te acerca. La gracia no ve tus debilidades como una condición para acercarte o no a Dios. La gracia ve tus debilidades como la mejor oportunidad para que tú conozcas el amor de Dios. Por eso que Dios resaltó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él pudo haber dicho en ese verso, porque era tan grande el pecado de la humanidad, que entonces Cristo tuvo que venir a morir por ellos. Pero Dios no quiso resaltar eso. Dios quiso que viéramos lo que Él es, que es amor. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Diciéndonos a nosotros, quiero que ustedes vean ese tal amor que yo tengo por ustedes. Que quitemos los ojos de la ley y pongamos los ojos en ese amor. Porque nadie que se una a la ley
nadie que trate de agradar a Dios haciendo obras en sus fuerzas va a poder mantenerse en este camino. Y mucho menos va a poder conocer a Dios, a su Padre. La ley te hace autosuficiente, pero la gracia de Dios te hace dependiente. My God, eso me bendice. Porque si yo vivo por la ley, yo sé que si oré lo que tenía que orar, yo sé que si leí la Biblia la cantidad de tiempo que tenía que leerla, yo sé que si me estoy congregando, si estoy ofrendando, si estoy sirviendo, yo estoy bien cuando estoy delante de Dios. Yo puedo ahí orar con confianza. Eso hace la ley. Te hace autosuficiente por obras. Obras que a los ojos del hombre parecen buenas. Usted me puede ver a mí orando, a veces me arrodillo, etcétera. Usted me puede ver y usted puede sacar una conclusión de que posiblemente este joven, Carlos, ora o busca a Dios, pero usted realmente no lo sabe. Porque yo puedo estar aparentando y lo puedo hacer bien, porque eso hace la ley. O puede que no aparente, simplemente yo vine lleno de autosuficiencia, lleno de autopropia justicia, y entonces me presento con confianza. Pero ¿qué del día que no oro? ¿Qué del día que le fallo a Dios? La Biblia dice que en ese momento, si yo vivo por ley, el pecado toma ocasión. El pecado se enseñoreará sobre mí. Y ahí es donde viene Satanás a acusar a los hijos. Pero la gracia te hace dependiente. La gracia es lo que hace que esta mujer que era prostituta y tenía un perfume de alabastro que valía mucho. La gracia es cuando ella se vio con la necesidad de Jesús, cuando ella se vio imposibilitada por su pecado, pero cuando ella se topó con el amor de Jesucristo, cuando ella empezó a oír de lo que Jesús hacía, de cómo sanaba a las personas. Y le digo algo, muchas personas que Cristo sanó no lo siguieron. Muchas personas que Cristo levantó no lo siguieron. Pero el Señor nunca le puso una condición. Era el amor del Padre saliendo de Cristo, diciéndole a una humanidad acerca de su amor y diciéndole a los religiosos que era el fin de vivir bajo la ley. Porque los primeros detractores de Cristo eran los escribas y los fariseos. Eran aquellos, como lo fue Pablo, que conocían la Biblia, que conocían el Pentateuco, la Torá, la conocían. Eran los primeros que señalaban a Cristo cuando sanaba en un día de reposo, porque no entendían. Por eso leímos que entendamos este amor de Dios. ¿De qué trata esta relación con el Padre hoy en día? No es por obras, sino es por su gracia. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gracias Padre. Quiero que vaya conmigo al texto de Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Todo va a estar en la Reina Valera. Quiero que lea eso con mucha atención. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono del juicio. Dice: al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una invitación que Dios nos está haciendo. Muchas veces leemos eso y no lo sabemos de memoria. Padre, me acerco a ti ante el trono de la gracia, pero a veces carecemos de la esencia de lo que significa eso. Como le mencioné muchas veces, al cristiano le es más fácil acercarse cuando cree que todo está bien, cuando cree que la ha hecho bien. Y es algo con lo que hay que bregar, porque si yo hago eso, pues puede venir esa autojusticia y yo puedo ser engañado de que por eso me siento con libertad y ese día danzo, ese día brinco, ese día grito amén más que todos. Pero el próximo domingo tuve una situación emocional, le fallé al Señor y el mismo Carlos el domingo anterior es como si fuera otro hoy. Por eso la Biblia dice:
no es por tus obras, no es por tus ayunos, no es ni siquiera por tu ofrenda, es por mi gracia, es por mi amor hacia ti. No hay obra que nosotros podamos hacer para que el Señor nos bendiga. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún cuando no teníamos conciencia de Dios, Cristo estuvo dispuesto a ir a una cruz y derramar su amor en fe. Porque cuando Él murió, Él no puso condición. Ahora me tienes que seguir, no. Es más, le voy a decir algo. El mismo Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué dice? Y abre, yo entraré y cenaré con él. Habla de comunión. Pero Él no entra si nosotros no le damos el acceso. Él no llega pateando la puerta diciendo: ya yo morí, tú tienes que... No. La gracia de Dios durante toda nuestra vida empieza a trabajar en nuestro corazón. Empieza a hablarnos. Empieza a que cuando nosotros reaccionemos sea por amor, no por una imposición ni por ley. Esa es la esencia de la relación. Esa es la esencia del evangelio puro, de conocer el amor de Cristo, que traspasa todo entendimiento. Y es allí donde ahora cuando nosotros adoramos es diferente. Porque quizás tú estás ahí y te preguntas: ¿pero por qué llora? ¿O por qué se tira al piso? ¿O por qué hace esto? Cuando nosotros entendemos de dónde Él nos sacó, lo que Él hizo por nosotros, es imposible que yo adore a Dios así. Y está la alabanza y yo estoy... Es imposible cuando tenemos la revelación de este gran amor. Cuando nosotros nos ponemos en contraste con ese amor, nos damos cuenta que no lo merecíamos. Y es ahí donde la gracia empieza a vertir sobre nosotros. Es ahí donde la gracia entonces empieza a alarnos. Y es ahí donde ahora yo digo: yo quiero orar más. Es ahí donde yo digo: ahora quiero buscar tu palabra. Es ahí donde yo quiero amar a mi prójimo. Es ahí donde yo quiero perdonar. Es ahí donde yo quiero congregarme. No porque alguien me obligue, sino porque la gracia me está trayendo. ¿Y sabe qué me dice la gracia? Hijo, no es por tu obra. Me agrada cuando tú te guardas para mí. Me agrada cuando tú lo haces para mí. Pero eso no es lo que altera o hace que yo te dé más o menos amor. Ya yo derramé todo mi amor por mi espíritu en tu corazón. Porque simplemente te amo tal y como eres. Y no te voy a dejar igual. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Señor? Y dice: acerquémonos. Y esta mujer estaba comentándole, yo creo que yo estoy comentando más que predicando. Esta mujer se acercó a Jesús, una prostituta, y rompió el perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Y todos los fariseos, llenos de ley, llenos de obras, llenos de un esquema de cómo decía la religión que había que vestir, que había que hablar, que había que hacer las cosas, empezaron a juzgar a Jesús y decirle: si él, yo pensé que él era un profeta, yo pensé que él era el Mesías. Si él fuera el verdadero Mesías, él supiera por lo menos quién es esa mujer que lo está tocando. Él supiera que es una prostituta. Y Jesús, leyendo los pensamientos, usted sabe la historia, los reprendió con amor. Jesús tenía un trato con la gente pecadora. Y él lo hacía porque él vino a cambiar esa forma de relacionarnos. Dice que él se sentaba a comer con pecadores y publicanos. Publicanos eran los que casi que robaban los impuestos. Era un negocio. Y los pecadores, ya usted sabe. Pero dice la Biblia que los fariseos nuevamente y los escribas veían a Jesús comiendo en casas con pecadores o en lugares con pecadores y publicanos. Y eso a ellos les chocaba, porque eso era imposible, eso era algo inmundo. Inmundo era eso, acercarse a un pecador. ¿Usted alguna vez se ha sentado a la mesa a comer con algún extraño?
en un food court o algún lugar donde usted quería estar solo comiéndose su comida y llega alguien a compartir el puesto, usted no se siente como que le violaron su privacidad, o incluso si la persona no es muy agradable, usted se siente literalmente incómodo o incómoda. Mire esto. Pecadores, prostitutas, todos los pecadores que había en él estaban con Jesús y ninguno se sentía incómodo. ¿Podremos hacer eso nosotros con un pecador? ¿O usted cree que Jesús estaba compartiendo los pecados con ellos? La gracia tenía esa gente así, porque no habían experimentado eso nunca. Venían de experimentar ley toda su vida, acusación, exclusión de la sociedad, y viene alguien, un Cristo, el Dios revelado, la palabra revelada, a decirle yo te amo. Yo me imagino esas conversaciones en esa mesa como eran, y la gente estaba, quiero más. Y yo estoy seguro que Jesús se paraba y Jesús no le decía, ya saben, dejen eso. Jesús simplemente los amaba, los bendecía y dejaba que la gracia actuaba. Y él se iba. Y la gente que hacía, yo tengo que seguir a ese hombre. No sé, hay algo, yo tengo que seguir a ese hombre. Hay algo que se está despertando en mí. Aleluya. Me bendice la vida de Cristo. Yo creo todas las cosas. Eso usted lo sabe, está en Génesis. Según su género. Él le declaró una palabra al mar y el mar brotó peces, le habló al cielo, fueron las aves, los animales en la tierra y Adán le puso nombre. Pero dice que cuando él fue hacia el hombre, a Adán, la materia de donde la sacó fue él mismo. Fue una réplica, podríamos decir, salió de su ADN. Él le dijo, sean las aves. O sea, él no le dijo a la tierra, sean las aves. No, él dijo, sean las aves. Él no fue al mar y le dijo, sean los árboles. No, él fue al mar y le dijo, sean los peces y todo lo que usted sabe que está en Génesis. Pero cuando fue a hacer al hombre, él miró hacia acá. Si al hombre yo le voy a poner mi esencia. Y esa es la esencia que Satanás usurpó temporalmente en el jardín del Edén. Cuando ellos fallaron, que se escondieron, ahí se rompió la comunión o la conexión directa con el Padre, con Dios. Y el Padre fue y lo buscó y le preguntó, ¿por qué se esconden? Y ellos, ¿qué le dijeron? Porque tenemos miedo. Ellos no conocían el temor. Nosotros hoy, bajo la gracia, yo declaro en el nombre de Jesús que se va a caer todo temor para acercarnos a Dios. Todo lo que la ley y la religión nos ha infundido por años, declaro que se cae y vamos a tener una relación correcta con el Padre. Y lo vamos a disfrutar su amor, su gracia, su perdón. Y dice que cuando ellos fallaron, lo primero que hizo el Padre fue cubrirlos. Cubrirlos con pieles. Y para poder cubrirlos con pieles, ¿qué tuvo que hacer? Hacer un sacrificio. Y eso apuntaba al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Dele un aplauso fuerte. Permítame un segundo aquí. Permítame un segundo, porque por alguna razón se me borraron mis apuntes. Deme un segundito. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Romanos 6:14. Vamos conmigo a Romanos 6:14. Debemos entender y creer que ahora vivimos bajo un nuevo pacto y que es de vida y no de muerte. Antes los hombres buscaban agradar a Dios por obra. Eso era el pacto de la ley. Por eso el pecado se podía enseñorear con ellos. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Hay una historia de un publicano y un pecador, usted se la sabe. Dice que el publicano y el pecador fueron al mismo lugar a orar. Y el fariseo le decía, Señor, sé propicio a mi oración, que soy justo. Sé propicio a mí, que diezmo, que ofrendo. Sé propicio a mí, que oro, que hago y hago y hago y hago. Y al lado había un pecador publicano que decía, Señor, yo no soy digno ni de levantar mi mirada delante de ti. Y la palabra declara que el que se fue justificado para su casa fue este hombre pecador. Hay un sistema de méritos que nosotros hemos heredado incluso desde niños. Desde pequeños a nosotros se nos inculcó, haz esto para que ganes esto. Gana esta nota para darte esto. Que en un sentido no es malo, porque hay que enseñarle a los niños. Pero se nos abusó tanto de hacer algo para ganar algo, que eso se empezó a formar en nuestra manera de vivir, ese pensamiento. Y cuando venimos al Señor, venimos con esos pensamientos y resulta que llegamos a una iglesia donde no tienen esta revelación de la gracia y reafirman que eso que se nos enseñó de pequeño está bien. Cuando se nos predica ley, cuando se nos dice haga esto, haga lo otro, cuando se nos pone incluso en una dinámica. Yo no sé si usted ha visto iglesias. Bueno, yo vengo de una iglesia así, a quien amo y bendigo, pero habían cosas que mejorar, donde te ponen en una dinámica de hacer, no te dan tiempo ni de disfrutar a tu familia. Y ojo con esto, si no te dan tiempo de disfrutar a tu familia, no te dan tiempo siquiera de disfrutar a Dios. Porque aunque tú estés en una dinámica todo el tiempo en la iglesia, tú tienes que tener por lo menos 36 horas al día para tú por lo menos tener tiempo de calidad con tu Padre. Y el fundamento es tener una comunión con Dios. El fundamento es conocerlo a Él. Y no hay manera, no hay forma de conocerlo, sino es cuando nosotros entramos a su presencia. Por eso dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Es cuando nosotros desnudamos el corazón y empezamos a decir, te necesito. Señor, transforma mi vida. Y es ahí donde la gracia empieza a operar en nuestro corazón. Y esa gracia, cuando empieza a trabajar en nuestras vidas, hace que nosotros ahora vayamos al que no conoce a Cristo y podamos vertirle lo que Dios ya nos dio en esa relación. Nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Amén. Usted no puede dar gracias si usted no ha experimentado y ha recibido por fe la gracia. Todos los dones de Dios simplemente se reciben. Por eso dice que lo más grande que fue la salvación fue dado por gracia. Por gracia sois salvos. Después de la gracia no hay nada más alto. Después de la salvación no hay nada más alto. La salvación es lo más alto y el Señor nos lo entregó por gracia. El Señor no nos puso a cualificar para la gracia, para la salvación. Simplemente el Señor la entregó por amor a nosotros. Y esos méritos son los que hay que derrumbar hoy en día. Y simplemente recibir. ¿Usted le ha pasado que cuando a usted alguien le regala algo que usted no esperaba? Claro, usted lo recibe y se sorprende. Pero vamos a decir un cumpleaños. Alguien que usted no esperaba que lo llamara para su cumpleaños y mucho menos le regalara algo para su cumpleaños. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí, que yo quedo tan sorprendido que después yo busco la forma de retribuirle eso. ¿Cuándo cumple fulano? Listo, yo también tengo que regalarle. Intención incorrecta. Una cosa es ser recíproco con el Señor y yo derramar mi corazón y darle gracias y adorarlo, pero no para devolverle nada. Simplemente es porque ya yo sé que Él me lo dio todo y ahora yo quiero solo responder a ese amor. No quiero devolver, porque eso es incredulidad. Eso es resistir la gracia. Eso es querer hacerlo en mi autojusticia porque yo me tengo que sentir merecedor. Ese regalo yo no lo merecía. Yo tengo que buscar la forma de justificar eso compensándolo con otro regalo para no recibirlo de gratis. Y así pasa con la gracia. Así pasa con el amor. Cuando usted se mira ante ese amor, muchas veces todos esos paradigmas vienen a invadirlo y Satanás agarra esos dardos y empieza a invadirnos para que nosotros digamos, yo tengo que hacer algo. Mire, para la gracia y el amor de Dios usted no tiene que hacer nada. Ya todo lo hizo Cristo. Ya el Padre lo cargó en la cruz. Usted solamente recíbalo y disfrútelo y camine con eso.
Aleluya. Quiero que vaya conmigo a Tito 2. Gracias, Padre. Quizás usted escuche por ahí y le digo algo, hago un paréntesis aquí. Este mensaje de la gracia es tan amplio, tan grande, yo no lo puedo resumir. Yo tengo muchos textos aquí, pero no lo puedo, que es mucho. Y yo doy gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por el Espíritu Santo, por su amor hacia mi vida, hacia mi familia. Pero doy gloria a Dios por mi Padre espiritual, porque ese fue el hombre que Dios utilizó para abrir mis ojos, que todavía estaban llenos de religión. Cuando yo llegué aquí a Maranata, yo empecé a escuchar este mensaje de la gracia, que empezó a martillar en mi corazón. Y recuerdo uno de los primeros mensajes que escuché, que fue en una Santa Comunión. Porque la Santa Comunión era el lugar favorito de aquel que vive en ley y que está en un púlpito. La Santa Comunión es el lugar favorito de aquel que vive en ley y que está en un púlpito. El lugar favorito para acusar y para excluir a las personas. Y yo venía con todos esos paradigmas de que para participar en la Santa Cena tú tenías que estar casi que glorificado. Y que los que participábamos de una u otra forma, le voy a hablar por mí, no por usted, sentía un grado de autojusticia. Porque yo podía participar. Porque me puse a cuenta con Dios, no tengo ningún pecado por ahí. Hacía un chequeo, un escáner, estoy bien, listo, voy a participar. Y eso es lo que hace la ley. Por eso nosotros, ya la ley no es nuestro maestro es la gracia. Aleluya. ¿Le quieren dar un aplauso al Señor? Déselo pues. Aleluya. Y Dios, como el Padre, como si me hubiera quitado una venda, con amor me dijo: hijo, mira, simplemente recíbela. Y es muy diferente ahora cuando yo oro. Es muy diferente. Y Dios sigue tratando conmigo, porque ahora esa gracia no solo es para ti, ahora tú tienes que replicarla en tu prójimo. Y Dios está tratando conmigo, porque yo tengo hijos. Y a veces quiero aplicarle la ley. Viene el Señor y acuérdate que yo te doy gracia. Y uno puede aprender a corregir con gracia. Y Dios me quitó esa venda. Y ahora cuando yo oro, yo estoy experimentando lo que Pablo dijo en Gálatas. Creo que fue en Gálatas, Efesios. Pablo dijo: hemos recibido una libertad, pero hermanos encubiertos quieren robarnos la libertad que Cristo compró para nosotros. Pero decía Pablo: de ninguna forma hemos accedido ni nos hemos sometido a ellos. Y eso yo le digo ahora: cuide su libertad en Cristo, porque a libertad hemos sido llamados. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Hay libertad. Y es muy diferente ahora cuando entramos a la presencia de Dios. Romanos 8:1: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que ahora no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso habla aquello que hemos visto la gracia y que dejamos que la gracia nos enseñe, que dejamos que la gracia trabaje, que la gracia llegue en las áreas donde hay orgullo en nosotros, donde hay autosuficiencia, y la gracia empieza a martillar y a sacar eso. Pero todo depende si usted le abre la puerta. La gracia no va a entrar porque es la gracia. La gracia es toda poderosa y sublime. La gracia trajo a Jesús. La gracia lo levantó. Pero la gracia va a respetar tu voluntad y mi voluntad. Es hasta donde tú y yo le demos espacio a esa gracia, es que ella va a trabajar. Y yo les garantizo, yo estoy viviendo un tiempo ahorita de esto del evangelio. Hermoso, estoy experimentando una libertad. Mi esposa me conoce como yo era. A veces lleno de religión. Pero yo le doy gloria a Dios, por eso le digo, por esta bendita palabra de la gracia. Y le digo algo: usted está en el lugar correcto. No tenga miedo de la gracia.
ponga la ley a un lado, no la vea. La ley es espiritual. Recuerde que la ley es el corazón del Padre, pero nosotros no podíamos cumplir ni una tilde de esa ley. Porque la misma ley dice, solo el que, dice, la ley no es de fe, porque la ley dice, el que hace estas cosas entonces vivirá por ella. Nadie puede justificarse ante el Padre por la ley. Por eso que tenemos que colgarnos ahora de la gracia. Porque yo no puedo, Señor, cumplí 9 mandamientos, me faltó uno. Entonces rompiste toda la ley. Esto es tan poderoso, hermano. Yo sé que el Espíritu Santo me está ayudando, porque es una vida. Yo le decía al Señor hoy, Señor, yo no quiero llevar texto o una manera yo quiero hablar de mi corazón, de lo que yo estoy viviendo contigo con esta gracia, de lo que yo experimento contigo. Yo veo la gracia de Dios en sus bendiciones, yo digo, es la gracia de Dios, y eso me lleva a la presencia, dale gloria, pero también cuando le fallo, my God, yo veo la gracia de Dios cuando me dice, hijo, levántate. ¿Usted se acuerda de esos mensajes cuando nuestro Padre Espiritual nos predicaba que cuando se cae un justo, no es un pecador que se cayó, es un justo camino a la madurez? Y eso es lo que hace la gracia. Voy a cerrar el paréntesis aquí. Yo quiero que usted valore la palabra que aquí se predica. Yo no le estoy hablando fábula, yo le estoy hablando testimonio de una palabra que a mí me libertó y me sigue libertando, que es la palabra de la gracia. La palabra que muchos predicadores o no la conocen o le tienen miedo. Porque ya le digo, un predicador o una persona, para no clasificar a nadie, una persona llena de ley difícilmente podrá predicar gracia. Porque para predicar gracia o vivirla o conocerla y comerla, hay que desvestirse, hay que desaprender y hay que dejar que esa gracia te enseñe. Simplemente recibirla. Le voy a dar un verso súper poderoso. ¿Está preparado para esto? Le dije que fuera Tito 2. Busca el versículo 11. Tito 2, versículo 11. Y vamos a ver en ese versículo lo poderoso que es la gracia. Y para que ustedes vean que la gracia ahora es nuestro maestro. Y le digo algo. Dios confía tanto en su gracia. My God. Que Él ha dejado la gracia, ¿cómo lo digo? Que se ponga en común acuerdo o que mi voluntad se ponga en común acuerdo con esa gracia. Dios confía tanto en lo que está haciendo en nosotros, querido iglesia, querido hermano, que Él simplemente ofrece gracia y Él sabe que esa gracia es suficiente. Tito 2:11 dice ahí: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Siguiente. Enseñándonos, aleluya, subraye eso, enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia. Dice que Jesús vino a esta tierra lleno de gracia y verdad. Aleluya. Dice enseñándonos que ¿qué cosa? Léalo, que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Denle un aplauso a la gracia del Señor. Qué poderoso. Cuando yo vi eso, yo dije, mi Dios, ahí está. ¿Y por qué le digo eso? Porque tanto Satanás como la religión va a atacar este mensaje. No este el que estoy predicando, el mensaje de la gracia. Y van a decir, tú no puedes tener mucha cuerda larga porque te vas a perder. Uy, no le hables así, no le abras mucho la puerta a los hermanos porque se van a ir al libertinaje. Eso es falso. Si usted y yo abrimos el corazón a la gracia de Dios, al amor de Dios, no nos perdemos. Somos propulsados. Somos los más adoradores. Por eso que el Señor le dijo a una mujer, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre. Pero esos adoradores no son
los que tienen mérito propio. No son los que mejores cantan, visten o aparentan. No. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La Biblia dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán. No es que son pobres, como conocemos la palabra pobre, que fue lo que Dios quitó en la cruz. Son gente que saben humillarse ante la gracia, que saben recibir de la gracia. Yo le decía a un hermano, él me comentó una situación económica. Yo le dije: te digo algo, Dios quiere hacerlo contigo y lo va a hacer, si tú lo crees. Porque se mezcla tanto los méritos propios para agradar a Dios, para ganarme algo de Dios, que eso hace que nos desliguemos de la gracia. Dice: de la gracia habéis caído, los que por la ley se tratan de justificar ante Dios. Y muchas veces agarramos texto, gloria a Dios por ese apps, papá, gloria a Dios, porque agarramos texto como: uy, aunque sea de la migaja comen los perrillos. Hay un texto que dice así, ¿cierto? ¿Lo han leído? Wow, y suena tan poderoso y humilde, pero está bien, es cierto. Pero yo quiero decirte algo. Miren, Cristo no había muerto todavía. Eso era ley. La gracia vino después que Él resucitó. Los evangelios dice que Jesús nació bajo la ley. ¿Pero para qué nació bajo la ley? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la gracia de Dios. Dale un aplauso al Padre por esa bendita gracia que nos ha entregado. Maravilloso eres, Señor. Con esto termino. Segunda de Corintios, te voy a terminar con 2 versos. Segunda de Corintios 12:9, permítame leerlo en una versión que tengo aquí. Pablo estaba atravesando una situación en su cuerpo. El hombre de la revelación. Y Pablo hizo lo que se debe hacer: orar. Él oró, pero el aguijón no se iba. Y en ese verso 12:9, en esta versión se lo leo, dice: pero Él me ha dicho, mi gracia, mi amor es suficiente para ti. Mi bondad y mi misericordia son más que suficientes y están siempre disponibles, sin importar la situación. Porque mi poder se está perfeccionando y se completa y se muestra más eficazmente en tu debilidad. Por tanto, decía Pablo ahora, con mayor gusto, decía Pablo, me gloriaré en mis debilidades, para que ahora el poder de Cristo me envuelva por completo y ahora habite en mí. Pablo, en su fuerza, el Señor le dijo: Pablo, que mi gracia te sea suficiente. Y le dijo: mi gracia es suficiente. No sé qué tú estás pasando, no sé qué estás orando, pero te digo algo: la gracia de Dios es suficiente para ti. La gracia de Dios es todo lo que tú necesitas. La gracia y el amor de Dios es todo lo que tú necesitas. Por ahí se dice que Juan era el amado de Jesús. Usted lo ha escuchado hasta en película, y ahí está. Pero permítame interpretar. Yo no creo que él haya sido el favorito de Jesús, porque entonces eso contradice la Escritura, porque Él no hace acepción de personas. Él no tiene favorito. Sería un amor contaminado. Un amor porque Él hizo un mérito para que entonces Jesús se inclinara más hacia Él. Eso no es. Lo que pasa con Juan es que Él entendió la gracia. Él quitó sus ojos de la ley, quitó sus ojos de su autojusticia, y Él miró cuán grande amor tiene Dios para con Él. A Él se le reveló Juan 3:16.
porque de tal manera me amó Dios. Y ahí se colgó Juan. Por eso que Juan se recostaba al pecho del maestro, porque Juan había visto, aleluya, lo que la ley en ese entonces tenía mucho cegado. Juan había tenido esa revelación. Por eso que dice que es el apóstol del amor, pero no es porque Jesús lo amaba más, es porque él había descubierto un tesoro. Un tesoro había descubierto Juan. Y él dice, este tesoro nadie me lo quita. Es el mismo tesoro que descubrió María cuando fue a la casa de Marta y María. Marta estaba sirviendo a Jesús, haciendo lo que muchas veces nosotros hacemos, servir aquí, servir allá. Por eso le dije que cuando usted entra en una dinámica que se puede volver tóxica, usted puede perder su comunión, que es lo más importante con el Padre. My God, esto me bendice. Y entonces estaba Marta fregando, preparando, qué sé yo, la arepa o algo que se hacía en ese entonces, preparándole la comida a Jesús. Y estaba María a los pies. Y Marta se molestó, porque Marta estaba llena de ley, religión, obras, y le reclama al maestro. Y le dice, maestro, ¿tú no te das cuenta? Imagínate, hablándole así a Jesús, que venía a resucitar a Lázaro y hacer tantos milagros. Y tú no te das cuenta. Te voy a abrir los ojos, yo soy más espiritual que tú. Tú no te das cuenta que yo te estoy sirviendo y que Marta está ahí. Mire, la religión es tan tóxica, my God, que te cierra los ojos espirituales. Te quita la esencia del evangelio, te quita la esencia de hijo. Te vela, dice la palabra, que cuando Moisés bajó del monte con las tablas del pacto, los 10 mandamientos, dice que él se puso un velo. Venía de estar más de 40 días. El Señor le escribió la tabla del pacto, se la escribió Dios. Imagínense esa relación que había. Imagínense eso que pasó en ese monte, que ni los animales se podían acercar porque morían. Y viene Moisés y baja del monte y el pueblo haciendo algarabío. Pero dice que se puso un velo sobre el rostro a causa de la gloria. Y la misma palabra lo explica en el Nuevo Testamento. Dice que Pablo se puso ese velo para que el pueblo no pusiera su mirada en una gloria que iba a ser pasajera o temporal. ¿Qué gloria hablaba? La gloria del pacto en tablas. Hablaba de la ley. ¿Tenía una gloria? Sí tenía una gloria, porque la escribió Dios y era Dios mostrándole a la humanidad cómo quería que se conducieran. Pero Moisés se puso un velo para que la gente no fijara sus ojos. ¿Qué está haciendo la religión hoy en día? Quita el velo, mira la ley, vive conforme a la ley, vive conforme a los mandamientos. Tienes que rendir, tienes que hacer y tienes que hacer. Y si dejas de hacer, entonces viene la consecuencia. Nadie se sostiene así. El cristiano que se convierte a Cristo no va a durar mucho tiempo en el evangelio. Por eso usted ve mucha gente. Y ahora yo lo comprendo, antes no, que se apartan. Y cuando veo su contexto es porque se le enseñó mal. Y si a uno le duele, imagínese a Jesús, que Él vino a eso, a mostrar el amor del Padre, a mostrar la gracia. ¿Y por qué se apartan? Porque Satanás lo envuelve y no entienden que la gracia es suficiente, que la gracia es lo que ellos necesitan, que no importa cuántas veces peque, todas las veces que sea necesaria, el Señor te va a levantar, te va a restaurar y te va a transformar. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este que me ofende? El Señor dándole lecciones, madurando a la iglesia, mostrándole cómo iba a ser este nuevo pacto, cómo era el nuevo pacto de vida ahora en nosotros. Y el Señor le dijo 70 veces 7, significando esto, que siempre debes perdonarlo. ¿Qué le estaba enseñando Jesús a sus discípulos ahí? Ustedes tienen que aprender a dispensar lo que yo le estoy dispensando a ustedes. Si de gracia tú recibiste, ahora de gracia tú tienes que dar. Porque cada vez que tú dispensas gracia, es como si me dispensaras a mí. Es como si tú fueras yo en la tierra. Y eso es lo que el Señor ahora le delegó a la iglesia. Y le digo algo, la iglesia que vive por gracia, que tiene esta revelación de la gracia, es una iglesia poderosa. Poderosa contra toda acechanza del enemigo. Poderosa para destruir las obras del enemigo. Poderosa para restaurar, para levantar. Y es una iglesia amante del Señor. Va a ser una iglesia donde no hay que forzar a nadie para que adore. Va a ser una iglesia donde vamos a correr a sus pies a adorarle. Donde vamos a correr a buscarlo. Donde vamos a correr a Él. No porque alguien nos lo imponga. No porque hay una dinámica dentro de la iglesia. Y aquí se enseña a orar.
Aquí se nos instruye, se nos capacita para aprender a orar. Pero no es eso nuestro motor. Nuestro motor es que hay una gracia. Como decía Jeremías, tu palabra es como fuego en mis huesos. Bueno, la gracia tiene que convertirse en eso, como un fuego que no nos deje tranquilo, que nos lleve a ese amor con Dios. Y cierro con esto. Hubo una mujer prostituta. Hubo una mujer prostituta que después ella siguió a Cristo. Y esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, dice la Biblia. En el acto mismo de adulterio. No es que la vieron saliendo de la casa del fulano, no. La agarraron en el acto. ¿Y qué hizo la ley? La agarró a ella nada más, no agarró al hombre. Ya ahí estaban violando la misma ley. Y la llevaron en un lugar donde Jesús estaba predicando. Y la pusieron en medio. Porque eso es lo que hace la gracia, la ley. La ley no, perdón. Eso es lo que hace el pecado cuando vivimos por ley. Nos aleja. Nos hace ver pecadores. Nos hace ver inútiles, que no podemos alcanzar esa demanda tan alta. Y de hecho, en nuestra fuerza no podemos ni podremos, porque ya lo alcanzó Cristo. Y la puso en el medio. Y ellos llegaron donde la gracia. Y le preguntaron a la gracia. Y le dijeron a la gracia: maestro, la ley dice que ella debe morir apedreada porque fue sorprendida en el acto de adulterio. ¿Y qué hizo Jesús? Fue al piso y empezó a escribir. Y Jesús le dijo a ellos, a ese espíritu de ley: la ley lo dice, es cierto. Porque recuerden algo, Jesús todavía estaba bajo la ley, pero Él venía ahora a instaurar su nuevo pacto de gracia. Él estaba destilando su amor ahí. Pero el pacto de gracia, recuerden, la gracia siempre ha existido. Lo vimos en Génesis cuando falló Adán y Eva. Pero el pacto, el convenio, el acuerdo, fue cuando Él resucitó, cuando Él murió y resucitó. Ahí, ahora ustedes tendrán un nuevo estilo de vida. Ya no es por la ley, ahora es por mi gracia, por mi amor. Ya yo lo hice por ustedes. Ya ustedes son justos, ustedes son amados, yo los amo. Yo los bendigo, yo los prospero, no por obra alguna, es por mi amor. Y la gracia le responde a ellos y le dice: el que de ustedes esté libre de pecado, es decir, el que de ustedes no haya roto la ley, el que de ustedes la haya cumplido a cabalidad, esa ley con la cual ustedes vienen a juzgar a esta mujer, que es cierto, la ley lo dice. Bueno, el que de ustedes la haya cumplido a cabalidad, sea el primero, yo lo avalo, que la apedree. Y la palabra dice que acusados por su conciencia, soltaron las piedras. Y Jesús le dijo a esta mujer prostituta: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Usted sabe esa historia. No hay ninguno. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. ¿Qué le dijo la gracia? Vete y no peques más. Usted sabe esa historia, ¿no? Vete y no peques más. No le dio un seminario ahí. Ella tenía su atuendo, o quién sabe en qué condición se la llevaron, con qué cantidad de ropa, no sé, estoy especulando. Eso no lo dice la Biblia, pero yo me imagino, porque la agarraron en el acto. ¿Y qué le dijo la gracia? Vete y no peques más. Aquí viene la revelación. Esa mujer fue una de las más cercanas seguidoras de Cristo, María Magdalena. La gracia nunca le dijo siquiera: sígueme, límpiate y sígueme. La gracia la bendijo, la restauró, le dio dignidad. Y la misma gracia, como leímos en Tito, empezó a trabajar en su corazón, porque ella había experimentado algo que nunca había visto. Y no fue letra, fue la gracia. Pablo le dijo a los Gálatas: ¿quién los fascinó a ustedes, habiendo empezado por medio de la fe,
a recibir el amor de Dios, ahora quieren ponerse bajo una ley. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos, iglesia. Nosotros ya fuimos libertados y esa libertad, hoy celebramos la resurrección. Tuvo un precio muy alto para que vivamos en libertad, amando a nuestro Señor, bendiciendo su nombre y recibiendo su gracia. Denle un aplauso al Señor. Yo he terminado. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra.